Tema 1.1: macroeconomía, microeconomía, oferta, demanda y punto de equilibrio. La economía se le denomina vulgarmente como la administración de la escasez. ¿Por qué? Bueno, porque las personas tienen gustos y necesidades que en términos generales podemos decir que son ilimitadas. Claro que en este tema de los gustos y necesidades, realmente lo que se sigue es una curva que es ascendente, se llega a un clímax y luego viene la parte descendente, o sea, como una U invertida. Voy a explicar por qué. A mí me gusta mucho el chocolate. Entonces, si yo recibo un chocolate, tengo una satisfacción. Pero si recibo dos, pues voy a tener más satisfacción. Y si recibo tres, me voy a sentir más satisfecho por estarme comiendo tres chocolates. Sin embargo, va a llegar un momento en que alcance el nivel de saciedad, o sea, este clímax que le estoy diciendo, y entonces a partir de ahí, si recibo un chocolate más, o sea, si me obligan a comerme un chocolate más, pues entonces ya se vuelve, lejos de un bien, se vuelve un mal. ¿Por qué? Porque yo ya estoy satisfecho, o sea, estoy hasta la saciedad, y entonces a partir de ahí, el producto, lejos de causarme satisfacción, me va a causar una insatisfacción, un perjuicio a mis niveles de bienestar. Por lo tanto, esta curva tiene este nivel de satisfacción tiene una forma como de U invertida. Sin embargo, nosotros vamos a omitir en esta generalidad la parte negativa de esta curva y vamos a decir que en términos generales las personas tienen estos gustos y estas necesidades que son ilimitados, es decir, siempre prefiero más a menos. Si yo tengo 10 pesos y me dan 20, pues voy a tener un mayor nivel de satisfacción, y si hago 30 más, y en fin. Ahora, para satisfacer estos gustos y necesidades, tenemos una serie de recursos, y estos recursos son escasos. Son escasos, ¿por qué? Porque son limitados, es decir, no existen los recursos para todo. Si yo pudiera simplemente mover una mano y ya tener cualquier tipo de satisfactor como Adán, entonces no existiría la economía. En este mundo de paraíso no existiría la economía. Pero como no es lo que pasa en la realidad, sino que los recursos son limitados, aún aquellos recursos que pareciera que los tengo yo al alcance de mi mano, como el aire, yo digo, el aire es un recurso ilimitado. Pues no es cierto, porque para yo tener acceso a este aire que aparentemente es gratuito, pues tengo que irme a una zona donde no haya tanto smog, donde no haya tanta contaminación. Si el agua, por ejemplo, aparentemente es gratuita, el agua que existe en el río, pues yo tengo que ir al río a tomar esta agua. O si es a nivel de una ciudad, pues hay que entubarla, y eso es por lo que hay que pagar, etcétera. Entonces, como tengo gustos y necesidades ilimitados, pero recursos limitados, yo lo que tengo que hacer, a la economía lo que tiene que hacer es tratar de maximizar estos gustos, o sea, de lograr lo más que se pueda de estos gustos y necesidades con los recursos limitados o escasos con los que tengo. Y entonces el objetivo de la economía, como repito, es maximizar una función de utilidad sujeta a los recursos que se tengan. Lo podemos ver en la misma gráfica. Ustedes pueden ver, se maximiza una función de utilidad que tiene el satisfactor x1, de x2, x3, o más bien la necesidad de x1, x2, x3 hasta xn, sujeto a el recurso y1, y2, y3 hasta yn, que son limitados. Yo lo puedo decir de una forma más coloquial: yo tengo que satisfacer mis necesidades sujeto a un presupuesto limitado que es el que yo tengo. Yo no puedo salir más de lo que gano de dinero, no puedo conseguir más. O sea, a mí me gustaría comprar una camioneta de 1 millón de pesos, pero si mi dinero, si mi presupuesto, si lo que gano no me ajusta, pues no la voy a poder comprar. Bueno, ahora bien, todos nosotros como agentes económicos que participamos en este entorno económico, tenemos dos formas distintas de participar. En algún momento dado somos compradores, consumidores o demandantes de un bien o un servicio. Por ejemplo, si yo voy a la tienda, yo soy un comprador de una mercancía que existe en la tienda. Si yo voy al fútbol, yo soy un comprador de un servicio
que se me está ofreciendo, o que eso era un espectáculo como es el fútbol, etcétera. Pero en otros momentos somos vendedores u oferentes de estos bienes de servicio. Cuando yo trabajo, cuando yo vengo aquí a la universidad y actúo como profesor, yo estoy ofreciendo un servicio que es mi mano de obra, y la universidad me está pagando por este servicio. Entonces la universidad se convierte en un demandante y yo me convierto en un oferente. Ahora, la interacción de estos dos agentes económicos, oferentes y demandantes, se realiza en un mercado, y este mercado, sea físico o sea virtual, es un mecanismo a través del cual estos compradores y estos vendedores se ponen de acuerdo sobre el precio y la cantidad y las condiciones en las cuales se puede intercambiar un producto o un servicio. Es decir, yo tengo maíz, acudo a este mercado y los compradores me voy a poner de acuerdo con esos compradores, y ellos me van a comprar tal cantidad de maíz a tal precio, y si yo le subo, pues a lo mejor me van a comprar menos, y si yo le bajo, a lo mejor me van a comprar más. Pero aquí yo voy a interactuar con estos agentes económicos que se llaman compradores, yo como vendedor, para llegar a ponerme de acuerdo en qué tipo de producto se va a vender, en qué cantidad de producto se va a vender, en qué características de producto se tienen y en cuál es el precio de este producto. Bueno, ahora bien, como dijimos, aunque existen muchas variables que determinan lo que compramos o lo que vendemos en una economía, existen dos que son básicas. Las dos variables básicas a través de las cuales se lleva al equilibrio en el mercado son, por un lado, el precio del producto al cual se va a comerciar este mercado, o sea, cuánto voy a comprar o cuánto voy a vender el producto, en qué precio, y la cantidad. A este precio yo vendo 10 unidades, a este precio yo vendo 20 unidades, a este precio yo compro 10 unidades, o a este precio yo compro 20 unidades. Entonces, esta interacción de precio y cantidad es lo que se da en el mercado, y es a través del cual se llega al equilibrio en el mercado. Bueno, por lo tanto, si yo combino que existen dos tipos de agentes económicos, compradores y vendedores, y dos variables básicas en la economía, precio y cantidad, yo puedo tener que existen dos funciones que son básicas en la economía. Por un lado se está con la función de oferta, donde la cantidad que se va a vender o que se va a ofrecer, o que los agentes económicos están dispuestos a ofrecer en el mercado, o sea, vender en el mercado, está en función del precio. Esta función de oferta tiene una pendiente positiva o un signo positivo, o sea, hay una relación directa entre la variable independiente, que es el precio, y la variable dependiente, que es la cantidad. A mayor precio, si el precio se incrementa, el que va a vender tiene mayor incentivos por vender más. Si yo tengo una tonelada de maíz y el precio está a 20 pesos el kilo, por decir algo, y yo a 20 pesos el kilo, pues yo solamente voy a vender media tonelada, y mejor la otra la guardo para mejores condiciones. Pero si por algo el precio sube a 25 pesos, a lo mejor yo ya voy a tener incentivo para sacar todo mi maíz que tengo guardado, ¿no? O sea, si iba a guardar media tonelada para condiciones personales o para lo que sea, pues a lo mejor con este mayor precio, y como voy a recibir una mayor utilidad, pues yo lo estoy dispuesto a vender. O si yo tengo una fábrica de camisas, y yo estoy trabajando al 70% de mi capacidad instalada, porque eso es lo que el mercado me compra. Si en algún momento dado se aumenta el precio de las camisas de una manera exorbitante, pues a lo mejor yo tengo el incentivo de invertir más y de aumentar hasta el 100% mi nivel de producción para vender más en este mercado. Y pasa lo mismo, si el precio baja, pues voy a tener menores incentivos para vender. Si yo tengo estas camisas y estoy trabajando al 70% y el precio baja, y en lugar de utilidades empiezo a tener pérdidas, pues a lo mejor voy a dejar de vender menos, voy a bajar mi nivel de producción, o a lo mejor hasta cierro la fábrica y la dejo sin trabajar en tanto aumentan los precios. La función de demanda también relaciona una variable independiente, que es el precio, con la variable dependiente, que es la cantidad. No más que la gran diferencia es que aquí el signo es negativo, es decir, hay una relación inversa entre estas dos. A mayor precio, menor cantidad de mercancía se demanda. Otra vez un ejemplo: yo voy al fútbol y el fútbol vale 100 pesos el boleto. Bueno, si en algún momento dado el club dice, ahora por ser un partido que sea más bueno vale 150, y yo ya no lo valoro en ese precio, entonces yo ya no voy a ir, voy a bajar mi cantidad de demanda, ¿sí?
Si yo compro una nieve a 10 pesos y al día siguiente ya vale 12, pues a lo mejor ya no lo voy a demandar. Porque yo valoro esta nieve, para mí esa nieve vale 11 pesos. Entonces si está en el mercado a 10, pues la voy a comprar. Pero si está en el mercado a 12, pues ya no la voy a comprar porque ya es muy cara o ya no me ajusta el dinero para comprarla. Bueno, entonces si dibujamos en un plano esta función de demanda y esta función de oferta que relaciona dos variables, entonces vamos a tener que la línea o la curva de oferta va a ser con pendiente positiva y la curva de demanda con pendiente negativa. Y entonces vamos a llegar a una situación aquí, donde tenemos la cantidad, la variable dependiente en este caso va a ir en el eje horizontal y la variable independiente en el eje vertical, precio y cantidad. Tenemos una curva de oferta con pendiente positiva, es decir, a mayor precio, mayor cantidad que se ofrece, y una curva de demanda con pendiente negativa, a mayor precio, menor cantidad de mercancía que se demanda. Y el equilibrio en el mercado se da cuando se cruzan estas dos curvas. En el momento que las dos curvas se cruzan, en ese punto, ahí se establece un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio. Es cuando el mercado se puede decir vulgarmente que se vacía, o sea que todo lo que las empresas están dispuestas a ofrecer es la misma cantidad que las personas o los demandantes están dispuestos a comprar. ¿Qué pasaría si el precio estuviera por encima? Es decir, que no estuviera aquí en PE, sino que estuviera un poquito más arriba. Si estuviera por aquí, entonces la cantidad ofrecida va a superar a la cantidad demandada. ¿Sí? Por encima del precio de equilibrio, la cantidad que se ofrece supera la cantidad que se demanda. Entonces lo que existe aquí es un exceso de oferta. O sea, se están llenando los inventarios de mercancía que no se demanda. Porque yo ofrezco, o las empresas ofrecen 100, pero los compradores solamente demandan 70. Y entonces esos 30 que se produjeron no se están comprando y entonces están yéndose a los inventarios. Para las empresas estos inventarios cuestan. O sea, guardar la mercancía cuesta. Tengo que pagar la renta del local, tengo que pagar quien me cuide la mercancía, tengo que pagar el mantenimiento, etcétera. Y cuando pasa esto, las empresas, si ustedes se fijan en todo un Soriana o este tipo de empresas, empiezan a hacer lo que se le conoce como gangas o que se conoce vulgarmente como ofertas. Es decir, empiezan a bajar el precio y empiezan con que 2 por 1 o el 50% o el 70%, que no es otra cosa que ir bajando el precio del producto. A medida que baja el precio, entonces estos demandantes que antes dijeron, no, yo a 15 no compro, pero si baja a 14, pues entonces ya a lo mejor sí compro. O si compraba 10, a lo mejor ya voy a comprar 20. Y entonces la cantidad demandada se empieza a incrementar porque el precio está bajando. Y este proceso se da hasta que se llega aquí, al punto de equilibrio. ¿Qué pasaría si sucede lo contrario? Que estamos por debajo del precio de equilibrio. Entonces aquí habría una cantidad demandada mayor que la cantidad que se ofrece. Y entonces esta diferencia entre la cantidad demandada y la cantidad que se ofrece es lo que se llama como escasez. Es decir, se vacían los mercados, pero la gente queda insatisfecha. Hay más demanda que oferta y entonces hay escasez del producto. Cuando sucede esto, los demandantes empiezan a presionar el precio al alza. ¿Por qué? Porque supongamos que el producto vale 10 pesos y yo voy y existen unas colas grandísimas para demandar este producto porque vale 10 pesos. Y entonces yo hago la fila pues en el mercado y no alcanzo a comprarlo. Pues yo me quedé ya fuera del mercado a pesar de que yo lo valoraba. Yo este producto no lo valoro en 10, lo valoro en 14, por ejemplo. Y a pesar de que yo estaría dispuesto a pagar 14, como el producto vale 10, pues no lo voy a poder comprar porque pues ya me ganaron otros. Entonces, ¿qué pasa? Esto se da mucho en los espectáculos, en el fútbol. Aquellos que están dispuestos a pagar 14 por el producto, pero que a 10 las filas no lo dejaron, pues empiezan a querer comprar por debajo del agua o en el mercado negro o en la reventa y están dispuestos a ofrecer un poco más por este producto. Entonces, cuando pasa esto, el precio empieza a aumentar porque yo ya estoy presionando, o sea, estoy ofreciendo más y el precio se va aumentando. Haga de cuenta que el producto vale 10, yo estoy dispuesto a pagar 14. Entonces las empresas cuando ven esto, pues en lugar de vendérselo a 10, te lo vendo acá a 14. Y entonces por eso el precio se empieza a incrementar. Y a medida que se empieza a incrementar, los oferentes, aquellos que decían, no, pues yo a ese precio mejor no vendo mi producto, mejor lo conservo, mejor lo uso para mí o lo que sea,
a medida que aumenta el precio, pues lo empiezo a meter al mercado, tengo más incentivos de venderlo. Y entonces el precio se va incrementando hasta que se llegue al equilibrio. Bueno, ahora bien, tenemos dos tipos de análisis económico. Por un lado tenemos lo que se conoce como la microeconomía y por otro lado tenemos lo que es la macroeconomía. La microeconomía estudia a los agentes económicos. Todo esto que acabamos de ver del equilibrio se da en microeconomía. Es decir, los agentes económicos pueden ser las personas, pueden ser las familias, pueden ser empresas, pueden ser instituciones, cualquier tipo de agente económico o de actor que participa en el mercado es un agente económico y ese es estudiado por la microeconomía. Entonces, si yo voy a analizar el mercado de la carne o el mercado de los automóviles o el mercado de las computadoras, eso se estudia por la microeconomía, cómo se comporta este mercado, cómo se comportan los oferentes, cómo se comportan quienes demandan, qué tanto se manejan los gustos y necesidades, qué tanto están dispuestos a pagar, qué tanto bienestar tienen, cómo las empresas maximizan sus beneficios, cómo están compitiendo entre una empresa y otra, cómo si subo el precio, si pierdo mercado o no lo pierdo, etcétera. Todo esto lo maneja la microeconomía. Ahora bien, la macroeconomía lo que va a estudiar es el comportamiento de estos agentes económicos, pero a nivel agregado. Ya no es la empresa tal o cual, sino todo el agregado de la economía, ¿sí? O sea, vista como un todo. Entonces ya no somos la empresa Volkswagen o la empresa Microsoft o la empresa Telmex, sino somos México como país. Y todos los que estamos en este México construimos el país y entonces le producimos en términos globales y también demandamos en términos globales. Entonces, eso es lo que estudia la macroeconomía, a estas unidades, a estos agentes económicos, pero agregados, de forma que se suman todo esto y que ya no nos vemos como una solo, sino como un todo. Y entonces, aquí en se analiza este comportamiento global de la economía y las políticas públicas que se siguen para alcanzar el mayor nivel de bienestar global de esta economía, o sea, el mayor nivel de bienestar a nivel de todo México, en la escala de México como tal. Entonces las políticas que se utilizan, básicamente existen tres tipos de políticas económicas, aunque existen más, pero son las tres básicas que se analizan y que afectan a las variables económicas en macroeconomía. Una es la política fiscal, aquella que es dirigida por el gobierno federal a través, en el caso de México, a través de la Secretaría de Hacienda. Todo es lo que cobro de impuestos y los subsidios, o sea, lo que el gobierno le da a la sociedad o a las personas sin recibir una retribución. Otra es lo que se conoce como, en la política fiscal también está el gasto público, es decir, lo que el gobierno gasta para construir escuelas, para construir carreteras, hospitales, etcétera. La segunda política es la política monetaria, que en este caso la maneja el Banco de México. El Banco de México es una institución del gobierno, pero es autónoma, o sea, no depende del gobierno federal, pero sí es gubernamental y ellos son los que manejan la política monetaria. La política monetaria no es otra cosa que el manejo de el dinero en la economía, o sea, el efectivo y todos los demás variables financieras que se manejan o unidades financieras que se manejan en la economía, el crédito, etcétera. Esa es la política monetaria y la maneja el Banco de México. Y finalmente está lo que se conoce como la política de tipo de cambio, es decir, qué tanto vale mi moneda con relación a otras monedas, qué tanto vale el peso con relación al dólar. Ya en su momento hablaremos de este tipo de cambio, pero también hay una política ahí, si intervengo en el mercado para que valga menos o si vale más, etcétera, etcétera. Son las tres políticas básicas. También existe la política de comercio exterior, y etcétera, etcétera. Bueno, entonces estas políticas son manejadas por el gobierno y afectan a todos los actores y a través de ellas se alcanza un mayor o un menor bienestar global de esta economía. Obviamente cuando hablamos de macroeconomías vemos a México, pero también vemos a México en función de lo que pasa con los otros países. Y entonces las condiciones de México se ven afectadas también por lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Europa, lo que pasa en Japón, en China, etc. Por ejemplo, a finales de este año 2015 que estamos viviendo un alza importante del tipo de cambio, o sea del dólar respecto al peso, bueno, cómo es que esto se ve afectado por un entorno internacional donde está cayendo el precio del petróleo, donde Estados Unidos está amenazando con subir sus tasas de interés, etcétera, etcétera. Bueno,
Ahora bien, microeconomía y macroeconomía es exactamente lo mismo. La gráfica es exactamente la misma. También tenemos una curva, un plano donde en el eje vertical está el precio, en el eje horizontal está la cantidad, tenemos una curva de oferta y una curva de demanda. Y tenemos un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio. La gran diferencia es que esta oferta ya no es de oferta de un mercado o de una empresa, sino es una oferta agregada, o sea, de toda la economía. Ya no es la oferta de computadoras o de televisores o de coches, es la oferta de todo lo que se produce en esta economía. La demanda agregada es lo mismo, ya no es lo que se demanda de tortillas o demanda de suéteres o de collares, sino es la demanda de todos los bienes y servicios que existen en la economía. Y entonces si hablamos de oferta agregada y demanda agregada, la cantidad agregada también es una cantidad, la cantidad es una cantidad agregada, que en este caso se conoce como Producto Interno Bruto. Es toda la producción de bienes y servicios que se realizan en el país. Y entonces, en términos más formales, se conoce como Producto Interno Bruto esta cantidad agregada. Y haya un precio agregado. Este precio agregado pues sería un tanto subjetivo. Lo que nos interesa es cómo se mueve este precio agregado, cómo crece o disminuye el precio de todos los en general de todos los bienes y servicios. Ya no nomás desde el servicio del bien computadora o del bien teléfono o del bien tostada o de un bien X, sino de todos los bienes de la economía que se están incrementando el precio en todos, y esto se conoce como inflación. Cuando crecen los precios generalizados, como lo vamos a ver en la clase siguiente, se le conoce como inflación. Cuando disminuyen se le conoce como deflación. Pero entonces no es el incremento del precio de un producto en particular, sino el precio en general de todos los bienes de la economía. Y esto es lo que vamos a estudiar a partir de la clase siguiente. Esta clase es corta, solamente nos da el panorama general de lo que es la economía, y a partir de la clase siguiente empezaremos a analizar algunos indicadores o algunas variables macroeconómicas que son importantes. Empezaremos con de la inflación, luego seguiremos con el PIB y luego analizaremos 2 o 3 variables macroeconómicas que también son importantes. Bueno, con esto terminamos esta primera clase y los esperamos para la siguiente. Muchas gracias.